¿qué requisitos tiene que llenar un cobrador? Por favor, mencione las características que han comentado ustedes: buena comunicación, paciencia, amabilidad, saber escuchar, negociar, ser paciente. Todos estos conceptos se mezclan, digamos, son características personales, y algunas que han mencionado son profesionales. Por ejemplo, la amabilidad, la cortesía, el trato, todos estos temas son características personales. En cuanto a las características profesionales, alguien marcó la buena comunicación, marcaron la negociación, y hay algunas otras herramientas que como características personales uno tiene que ir adquiriendo, que es el ejercicio de trabajar estos temas profesionalmente. Hay una diferencia importante entre ser un cobrador profesional y ser un cobrador de experiencia o intuitivo. Digamos, las diferencias son importantes, porque el profesional, además de prepararse y de buscar herramientas nuevas para incorporar a su gestión, es una persona que permanentemente está capacitándose y entendiendo por dónde pasa el éxito en la cobranza, ¿no? Entonces son diferencias pequeñas o de matices, pero que las dos juntas son importantes. Una no es excluyente, a eso es a lo que me quiero referir. Es decir, que algunas personas pueden ser muy amables, puntuales, pueden tener buena imagen, ser tolerantes, pero faltarles todas las características profesionales. Es decir, no entender bien el concepto profundo de la comunicación, no entender bien cómo negociar, no saber preguntar, que es un tema que nosotros vamos a ir resolviendo o tratando en el transcurso del curso. Entonces, si tenemos unas y no tenemos las otras, ahí hay un problema y por lo tanto no podemos llegar o lograr el éxito que pretendemos. Entonces las dos no son excluyentes, sino que son complementarias. Entonces, ahora definamos qué es, en pocas palabras, la cobranza. Es decir, cuando uno dice qué es cobrar, de alguna manera está indicando estos 4 elementos. Fíjense que nosotros tenemos aquí anticipación, oportunidad, persistencia y profesionalismo. ¿Qué es el concepto de anticipación? ¿A qué me refiero yo con anticipación? Por ejemplo, si yo sé que una factura vence el día de hoy y el cliente empieza a atender a las 9 de la mañana y yo voy a las 11, ¿me anticipo a la situación o estoy perdiendo un tiempo importante? ¿Quién cobra primero? ¿El que está a las 9 menos cuarto y es el número 1 o el que llega a las 11 de la mañana y está detrás del quinto o del sexto? La anticipación es eso, es de alguna manera saber cuándo tenemos los vencimientos y cuándo yo tengo que estar en el cliente, digamos, y ganarle el tiempo a la competencia, porque todos los que trabajan de cobradores seguramente van por la deuda que tienen. El concepto de oportunidad significa que yo me tengo que reunir con los fondos, es decir, cuando uno le cobra a un cliente, si yo no tengo el dinero, no ¿puedo pagar o no puedo pagar? Si no tengo dinero, no puedo pagar. Es decir, por más que yo vaya antes a cobrar, si esa persona o esa empresa no tiene dinero, yo no le puedo cobrar. A lo sumo lo que podré obtener es un documento firmado, se denomina comúnmente pagaré. Entonces, anticiparme es la primera condición, más ser oportuno. Por ejemplo, si una persona
tiene que ir a buscar a un deudor que cobra un sueldo, un salario, y va el día 15 o el día 18, posiblemente no lo encuentre sin el dinero. Pero si va el día del cobro, si va entre el día 1 y el día 5, que es donde se liquidan los sueldos, dependiendo de las características de las regiones, ¿no es cierto? Si yo voy el día, digamos, en que se produce la liquidación de esos haberes, de ese salario, tengo mayor oportunidad de cobrar que si voy en un día donde no, mitad de mes, o en un momento donde no hay, esta persona no recibe su dinero. Entonces, anticiparme es llegar antes, y la oportunidad significa saber cuándo esa persona va a cobrar, cuándo se va a reunir con los fondos para que yo pueda estar ahí y me reúna con el dinero. Y lo que tengo que hacer es conectarme con el cliente para que me pase ese dinero. Entonces, anticipación y oportunidad son los dos conceptos de la cobranza. El tercero es persistencia. Cobra más el que más persiste, es decir, quien más insiste es el que obtiene en definitiva el objetivo. No conozco casos de cobradores que no sean tenaces y que tengan resultados genuinos. Es decir, la cobranza es un conjunto de palabras: anticipar, llegar en consonancia con los fondos, es decir, la oportunidad, ser persistente, es decir, estar permanentemente encima del cliente, y agregar una palabra más que es ser profesional, que como decíamos anteriormente, hay una diferencia importante entre ser una persona metódica, analítica, estratega, que estudia el caso, que estudia al cliente, cómo es, cómo se mueve, cómo reacciona, de aquel otro que intuitivamente toma un talonario de recibos y se va a ver al cliente para ver qué le puede sacar. Hay una diferencia importante entre el cobrador profesional que se prepara y aquel que abusa de su experiencia y que cree que todo lo sabe y que por eso le va a ir bien. Estas 4 elementos o palabras básicas resumen lo que es la cobranza. Entonces, un cobrador sería aquel, o un cobrador eficaz sería aquel que se anticipa a las situaciones, que es oportuno, es decir, que se reúne o que va a visitar al cliente en los momentos en que sabe que va a tener el dinero, es persistente y no se deja estar e insiste, y además es profesional, aplica técnicas y estrategias para lograr el cobro. Si uno combina todas esas cosas, seguramente va a tener mucho mayor probabilidad de éxito que si no lo hace.